Listo. Ahora sí. Bueno, quiero agradecer infinitamente el apoyo que nos da la Universidad de la Veracruz, porque esta plataforma que hoy vamos a utilizar es la plataforma de ellos. Nosotros tenemos una plataforma más pequeña para 100 participantes y pues con gusto se anotaron más de 170 personas, pero yo creo que todavía no acaban de celebrar con sus niños, entonces todavía no llegan. Pero gracias por esta respuesta y gracias a la UBC, gracias a mis compañeros que siempre me apoyan y vamos a adentrarnos en este mundo de Alicia en el País de las Maravillas y el sentido de la vida. Vamos a abordar 5 elementos sobre Alicia y el sentido. Lo primero va a ser el aburrimiento, la caída al sinsentido, la pregunta, el camino y trata de ser lo que quiera ser, lo que quieras parecer. Estos son los 5 elementos que son 6, ya me corrigieron, son 6 elementos que vamos a sacar un colorario por ahí nada más como enunciado, que es 6 el tablero de ajedrez. Algo así es esta conferencia, medio rara pero con algo de sentido. Vamos iniciando con el aburrimiento. Antes que nada, para todos aquellos que les gusta Sheldon, pues aquí está de dónde surge Alicia en el País de las Maravillas, y está considerada como una de las mejores novelas del género sin sentido. Qué raro, ¿no? O sea, hay hasta un género específico para este tipo de novelas. Entonces, es un género sin sentido. Y como ustedes pueden ver, es copy-paste de Wikipedia. O sea, pero bueno, eso es una nimiedad. Ya, la tiramos a la basura. Y vamos a empezar con el aburrimiento. Fíjense que todo parte de estar aburridos. Y dice Alicia, la mayoría de los fragmentos que tomo son tomados de una adaptación en dispositivo digital, entonces por ahí van a aparecer ahí de qué dispositivo digital está sacado, pero es para tratar de ser fiel a la traducción. Y lo primero que empieza preguntándose Alicia en el capítulo 1 es, ¿para qué puede servir un libro sin dibujos ni diálogos? Y ella empieza aburriéndose. Y es interesante porque uno de los elementos para encontrar el sentido de la vida, irónicamente, es el aburrimiento. Hay gente que nos dice, es que no te aburras porque luego se te vienen malos pensamientos. Hay que mantenerte ocupado. Mantente ocupado porque si no te ocupas, vienen los malos pensamientos y luego ya te pones a hacer bola de tonterías. Pues irónicamente el aburrimiento también es positivo, porque el aburrimiento te está dando una alerta para decirte que algo por ahí no está funcionando, aunque aparentemente todo esté bien. Y es en el aburrimiento que surge la creatividad. Suele suceder que los depurados se derrumben, levantarse, coger el tranvía, 4 horas de oficina o de fábrica, la comida, el tranvía, 4 horas de trabajo, la cena, el sueño, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, con el mismo ritmo, es una ruta que se sigue fácilmente durante la mayor parte del tiempo. Pero un día surge el porqué. Y todo comienza con esa lasitud, con ese fastidio teñido de asombro. Comienza, que es lo importante. Ese ruidoso trajín, de repente llega un momento en que dices, bueno, ¿y todo para qué? ¿Y todo para qué? Este está tomado del mito de Sísifo de Albert Camus, y él se cuestionaba. Irónicamente, Albert Camus tiene una novela que se llama La Peste, que prácticamente narra lo que estamos viviendo ahorita por la pandemia. También es una novela que habla de una pandemia, pero en este caso Albert Camus nos señala que vivimos en este aburrimiento. Y lo interesante aquí es que Alicia no se quita de su aburrimiento cuando ve al conejo, cuando escucha al conejo hablar. Eso no la saca de su letargo,
Lo que le llamó la atención fue que nunca había visto un conejo con chaqueta y con reloj. Eso es lo raro, o sea, te pudo haber maravillado, le pudo haber maravillado que el conejo hablara, pero dice, no, eso no se le hizo extraño. Lo que se le hizo extraño es que el conejo trajera una chaqueta y un reloj. Es decir, a veces las cosas más absurdas o las cosas más sencillas, no las más maravillosas, pudiéramos pensar que va a pasar algo muy trascendente, algo muy, ¿cómo decirlo? Grandioso, y que a partir de eso grandioso vamos a cambiar nuestra forma de pensar. No, vio un conejo hablar y ni se inmutó. Pero posteriormente se percata que el conejo tiene chaqueta, tiene un reloj. Nunca había visto un conejo con reloj. Y esa lo lleva a ella a salir de su letargo. A veces andamos buscando en la vida algo que nos saque del letargo. No, a veces solamente basta con maravillarnos de las cosas sencillas. Sigue Camus, dice, la lasitud, este fastidio, está al final de al final de los actos de una vida maquinal. Ese sonido que escuchábamos en la diapositiva pasada del tráfico, del ruido, del trajín, llega un momento que nos entordece. Pero inicia al mismo tiempo el movimiento de la conciencia. Qué calor está haciendo, qué aburrido estoy, qué amargo está el café. La despierta, o sea, te despierta y provoca la continuación. La continuación es la vuelta al inconsciente, a la cadena o al despertar definitivo. Camus es un poquito más drástico y dice, al final del despertar viene con el tiempo una consecuencia, o el suicidio o el restablecimiento. Puede ser que no lleguemos a este suicidio real, físico, pero puede ser que sí lleguemos al suicidio metafórico, donde ya no vivimos, sino que nos quitamos a nosotros mismos la vida. Entonces, o despertamos o nos morimos. Pero en ambos casos no es que nos maten o no es que nos despierten, sino es que nosotros despertamos, es que nosotros nos quitamos la vida. Y es por eso que en el aburrimiento empezamos a avanzar. Y de ahí viene la caída. Se levanta Alicia y empieza a perseguir al conejo con chaqueta y con reloj. Se mete en la madriguera y dice, de repente gira la madriguera tan bruscamente que Alicia se ve cayendo al sinsentido. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el público al aplaudirlo le decía: «Eres el hombre más gracioso de la tierra y el más feliz». Y el cómico reía. Víctimas del spleen, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. «Sufro», le dijo, «un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importan mi nombre ni mi suerte, en un eterno spleen muriendo vivo. Y es mi única ilusión, la de la muerte. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado. Las lecturas buscad. Tanto he leído. Que os ame una mujer. Si soy amado. Un título adquirid. Noble he nacido. Pobre seréis quizá. Tengo riquezas. ¿De lisonjas gustáis?
tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos, y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agrega el médico, perplejo vuestro mal, y no quiero acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaros. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí me hará reír? Ah, sí, os lo juro. Él sí, nadie más que él. Mas, ¿qué os inquieta? Ah, sí, dijo el enfermo. No me curo. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que, cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? ¡Ay! ¿Cuántas veces al reír se llora? Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma gime cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Nuestro vacío, nuestra vida puede estar en esta situación, ¿no? Aparentemente como Garrick, que está llena de todo. Está lleno de todo, sin embargo se encuentra vacía. Y es precisamente que ese sentimiento de caída, de estar yéndonos en un pozo sin fondo. Y el problema de que cuando caemos en el vacío es que buscamos cómo llenarlo. La imagen nos pregunta, bueno, la de ella está llena de electrodomésticos. ¿Quién está lleno de dinero? ¿Quién está lleno de alguna droga? ¿Quién está lleno a lo mejor de necesidad de aprobación? Sin embargo, pues tenemos que buscar esta salida, ¿no? Esas puertas hacia dónde nos van a llevar. Si ustedes leen en la novela de Alicia en el País de las Maravillas, la mayor parte de la novela no se realiza cuando entra Alicia al jardín que pudiéramos decir que es donde está el País de las Maravillas. Cuando Alicia llega, cuando Alicia está ahí dentro en este salón de las puertas, ella se encuentra pues con que hay cosas que, si bien es cierto, tienen un significado, no tienen un sentido. Hay puertas que, si bien es cierto, puede ser que pudieran ser abiertas, no se pueden abrir. Muchas veces nosotros, como nos recuerda Víctor Frank, a veces tenemos realidades llenas de significado. Todo lo que tenía Garrick estaba lleno de significado. Sin embargo, carecía de sentido. Y ese es el gran desafío. El gran desafío es que cuando sintamos
ese vacío, aún estando llenos, aún estando rodeados de personas, es probablemente allí donde empieza nuestro aburrimiento y empieza nuestra búsqueda. Alicia trató de encontrar muchas puertas y a todas ellas llevaba una pequeña llavecita. Esa llavecita se encontraba, dice ahí, arriba de una mesa de cristal, la agarra y empieza a buscar, no puede abrir ninguna puerta, es decir, hay llaves que no sirven para abrir las puertas aparentes. Esa llave es tuya, esa llave es mía, que puede ser identificada con nuestras cualidades, pero aun cuando tenemos cualidades, no nos sirven para entrar en aquella pequeña puerta que está al final de la habitación. Es una de las imágenes probablemente más conocidas de Alicia. Cuando ve la puertita, trata de entrar, no cabe, y entonces regresa por la botellita, aquella famosa botellita que dice, bébeme. Alicia la toma, pero deja la llave nuevamente arriba de la mesa, de tal suerte que ya no puede volverla a tocar, ya no la puede alcanzar para entrar a ese jardín. ¿Se acuerdan ustedes del póster? ¿Cómo se veía que a través de la cerradura se veía el paisaje? Algo así le pasa a Alicia. No puede alcanzar a llegar a cumplir su anhelo, sus deseos, sus sueños, porque la llave le queda lejos. Ahí está la llave, pero necesita encontrar la manera de alcanzar esa llave. Puede ser que así estemos en nuestras vidas. Estamos viendo lo que probablemente le dé sentido a nuestra vida. Estamos viendo lo que probablemente nos ayude a salir de este tedio. Sin embargo, la llave se encuentra fuera de nuestro alcance. Es nuestra, son nuestras cualidades, son todo lo que tú has ido creando a lo largo de tu vida. Sin embargo, puede ser que falten algunos elementos que tengas que encontrar, que tengas que asirte para poder volver a entrar a este país de las maravillas llamado sentido. Y entonces viene la pregunta. Tenemos a esta famosa oruga. Alicia después, bueno, hay una narrativa donde Alicia empieza estando en este cuarto de las puertas, hasta ahorita Alicia no ha entrado al jardín, estando en el cuarto de las puertas ya se hizo grande, ya se hizo chiquita, sin embargo, no ha alcanzado el tamaño todavía suficiente. Recordemos que es una novela ilógica, por lo tanto, no es que a veces Alicia se mueva ni siquiera del escenario. Los escenarios se mueven y simplemente Alicia cambia de lugar. En todos estos cambios llega a la pregunta. ¿Cuál es esta pregunta? Y entonces la oruga y Alicia se miraron un rato en silencio. Por fin, la oruga se sacó la pipa de la boca y se dirigió a Alicia con voz lánguida y soñolienta. ¿Quién eres tú?, preguntó. Yo no sé muy bien, señor. En este momento, al menos sé quién era cuando me levanté esta mañana, pero me parece que debe haberme cambiado varias veces desde entonces. Esta pregunta, ¿quién eres tú?, es una pregunta que se repite a lo largo de la historia. Es una pregunta que nosotros nos repetimos a lo largo de la historia. Y aparece de una manera, aparece de otra manera, aparece en el dintel del oráculo de Delfos, en la Grecia antigua, conócete a ti mismo. Aparece en el cuento del Principito, cuando el rey le dice al Principito que logre juzgarse a sí mismo, o sea, que se conozca a sí mismo, porque adquirirá el mayor de los conocimientos. Aparece en la historia interminable, atrás del medallón de Aurín, donde le dice que haz lo que realmente deseas. Esta pregunta es una pregunta que debe llevar a nosotros, antes de tomar cualquier decisión, a responderla.
quién soy, quién he sido a lo largo de mi vida. ¿Por qué? Porque en la medida que yo sepa quién soy, voy a saber hacia dónde voy. Regresamos a Camus, que nos dice, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Acuérdense que decíamos que después de estar en el aburrimiento y el tedio, teníamos de dos opciones, o despertábamos o nos moríamos o nos suicidábamos. Y dice Camus, dice, juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla. Es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. La filosofía no entendida como esta elucubración, pensar en muchas cosas, sino la filosofía entendida como la esencia de la vida, el amor a la vida. Entonces, juzgar si tu vida, si mi vida vale la pena ser vivida. ¿Por qué tu vida vale la pena ser vivida? Recordemos que Víctor Frank nos decía que en ocasiones él les preguntaba a sus pacientes, ¿qué le impide a usted quitarse la vida? Y entonces el paciente le decía, es que soy padre de unos hijos, tengo un libro por escribir, tengo una empresa que dirigir. Entonces, cuando nosotros nos hacemos la pregunta si nuestra vida vale la pena y si nosotros la contestamos, estamos contestando a la pregunta precisamente de Absolut, la oruga. Puede que hayamos tenido muchos cambios, pero siempre, aún en todos nuestros cambios, en todo lo que hemos crecido y dejado de crecer, porque a veces dejamos de crecer. A veces pareciera ser que nos regresamos en el tiempo y regresamos a niveles de desarrollo menores. Hoy, ¿cuántos de nosotros, el día de hoy, nos sentimos tal vez un poco niños haciendo alusión al día que estamos celebrando? Tal vez, o sea, estamos en este vaivén, pero aún en este vaivén de crecer, como Alicia lo hacía comiendo la galleta o tomándose la botella, dice, siempre subsiste algo que es esencial a ti. ¿Todo vale la pena para morir? Dice Camus, dice, Galileo abjuró. Galileo, que había descubierto algo que podía revolucionar o que de suyo iba a revolucionar el mundo, cuando le dijeron que si seguía diciendo que la Tierra no era el centro del universo, dijo Galileo, ¿saben qué? Ahí muere. Esto no vale la pena para morir. Todos sabemos aquella frasecita que dicen que dijo. ¿Por qué? Porque no había estos medios que ahora cualquier cosa que hagamos o que en la luz pública puede ser grabada. Entonces, dicen que dijo, sin embargo, se mueve. Pero eso le valió renegar de su teoría, salvar la vida. Sigue diciendo el mismo Camus, dice, en cambio, veo que muchas personas mueren porque estiman que la vida no vale la pena de vivirla. Veo otras que, paradójicamente, se hacen matar por las ideas o las ilusiones que les dan una razón para vivir. Lo que se llama una razón para vivir es, al mismo tiempo, una excelente razón para morir. Opino, en consecuencia, que el sentido de la vida es la pregunta más apremiante. ¿Quién eres? Pregunta la oruga. ¿Quién eres? Te pregunta a ti. ¿Quién eres? Lo que estás haciendo ahorita en tu vida, ¿vale la pena para morir por ello? Porque al menos dices que vale la pena vivir por ello. Y si no, valdría la pena cuestionarnos. Y es aquí cuando nos cuestionamos que empezamos el camino. Por favor, ¿podría decirme por dónde tengo que ir? Eso depende en buena medida de a dónde quieras llegar, dijo el gato. No importa demasiado a dónde, dijo Alicia. Entonces, no importa por dónde vayas.
Siempre que llegue a alguna parte, agregó Alicia como explicación. Oh, eso es casi seguro, dijo el gato. Si caminas lo suficiente. Alicia reconoció que eso era innegable, de modo que intentó otra pregunta. Probablemente vayamos por la vida caminando. ¿Vamos a llegar a algún lugar? Dice el gato que sí. Que si seguimos caminando, a algún lugar vamos a llegar. El lugar en el que estás tú hoy, ¿es el lugar en el que quieres estar? ¿Es el lugar que te acerca más a donde quieres llegar? ¿Es el lugar que te va a llevar a trascender en esta vida? Porque si no sabemos hacia dónde vamos, vamos a ir caminando, vamos a ir deambulando por la vida sin rumbo fijo. Y lo más probable es que andemos siguiendo lo que está apareciendo. ¿Hacia dónde vamos? Después de encontrarse con el gato, Alicia, aquí es donde debería haber entrado Johnny Depp, pero no lo juntamos porque cobraba regalías, entonces no lo juntamos a Johnny Depp, pero aquí es cuando se encuentra con el sombrerero. ¿Y saben qué? En realidad el sombrerero no dice nada. El sombrerero no tiene mucho protagonismo dentro de la historia. El sombrerero está con la liebre de marzo, con la liebre loca, ¿se acuerdan? Y Alicia llega a la hora del té. Se encuentra Alicia en una mesa, así como ustedes ven ahí en la imagen, dispuesta, con muchas tazas alrededor. ¿Por qué hay tantas tazas? ¿Para qué están estas tazas? Y dice el sombrerero, aquí en mi reloj siempre son las 6. Se peleó con el tiempo y entonces el tiempo lo castigó con el eterno retorno de las 6. ¿Y qué crees? A las 6 es la hora del té. Entonces, al igual que Sísifo, que tenía que subir una montaña cargando la piedra y esa piedra llegaba y se caía, el sombrerero está condenado junto con la liebre a tomar siempre el té. Como siempre son las 6 y siempre hay que estar tomando el té, entonces no da tiempo de lavar los trastes. Y entonces lo único que van haciendo es cambiándose de vez en cuando a lo largo de la mesa para seguir con el té de las 6. ¿Cuánto tiempo podemos pasar nosotros haciendo lo que estamos haciendo sin volvernos locos? Decía Federico Nietzsche en el mito del eterno retorno, y dice, imagínate tú que un duende te condena a repetir por una eternidad la acción que en este momento estás realizando. ¿Qué acción te gustaría realizar que la pudieses llevar a la eternidad? Imagínate, algo que tuvieras la condena de estarla haciendo. Es lo que le pasó a Sísifo, es lo que le pasó en este caso al sombrerero y a la liebre. Y entonces, Víctor Frank nos da una reinterpretación de este mito. Dice, es que en realidad lo que hacemos, lo hacemos para la eternidad. Cada cosa que hagamos hay que pensarlo como que está hecha para ser eterno. Y así es. El peinado que hoy te hiciste, la blusa que hoy te pusiste, el pantalón que traes, ya pasó a la eternidad como la forma en que te vestiste el día 30 de abril del 2021. Ya pasó a la eternidad.
nada la va a cambiar. Y así son nuestras decisiones. De ahí la importancia de buscar que nuestras decisiones en este camino estén guiadas sabiendo que cada una de ellas será para la eternidad. Cada cosa, cada gesto, cada palabra de aliento, cada abrazo, cada beso, ya está en la eternidad. Entonces, podemos verla del lado del sombrerero, podemos verla del lado de Sísifo, podemos verla de este eterno retorno, pero también podemos verla desde el sentido. Tomar la decisión de que nuestras acciones pasen a la eternidad llenas de significado, que nos estén encaminando, que nos lleven en este deambular hacia el camino del sentido. Y entonces ya empezamos a vislumbrar la llave para entrar a una vida con sentido. Trata de ser como quieras parecer. Esta vez lo voy a hacer mejor, se dijo Alicia, y empezó por tomar la llavecita dorada y abrir la puerta que daba al jardín. Ya probablemente había tomado un poco más de conciencia de sí misma, ya había sido cuestionada sobre el camino que estaba llevándolo, a dónde quería llegar, ya sabía que sus acciones iban a estar en la eternidad. Y entonces, ahora tenía que darle respuesta a esta frase. Trata de ser como quieras parecer. Lo que tú seas, lo que yo sea, debe preceder a lo que el otro vea de mí. Es decir, lo voy a decir con palabras más sencillas, como lo dice uno de los personajes que para mi gusto es uno de los más trascendentes y que pasa desapercibido en la película, la duquesa. La duquesa, después de decir esta frase sencilla de trata de ser como quieras parecer, dice, bueno, lo voy a decir más sencillo. Nunca pienses que no puede ser diferente del modo que pudo haberles parecido a los demás, que lo que tú pudiste haber sido, no era en realidad diferente del modo en que les habías parecido serlo que tú habías sido. Literal, ¿eh? Sin comas, sin más signos de puntuación. Esa es la explicación que le da la duquesa, ahí ustedes la ven en pantalla, a Alicia y le dice, nunca pienses que no puede ser diferente del modo que pudo hacerles parecido a los demás, que lo que tú fuiste o pudiste haber sido no era en realidad diferente del modo en que les había parecido ser lo que tú habías sido. Hay que hacerlo trabalenguas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver esto con el sentido? Frank nos advierte de dos grandes males en nuestra sociedad actual. Y estos dos grandes males tienen que ver con lo que el otro dice de mí, con lo que el otro espera de mí. Es decir, con lo que le parezco a los demás. ¿Cuántas veces nosotros cambiamos nuestra forma de ser, incluso sacrificamos nuestros sueños, sacrificamos nuestro sentido por el qué dirán? Porque al otro le parezca digno lo que yo estoy siendo. Y entonces hay que invertirlo. Que tú seas lo que al otro le parezca que seas. Es decir, tú debes ser tú. Tú debes ser congruente contigo. Y al otro les puedes parecer lo que sea. Porque el que lleva la llave que abre la puerta eres tú. El que tiene en sus manos su destino eres tú. Si estamos al vaivén de lo que el otro dice de mí, entonces lo más probable es que acabe perdido. Y estemos haciendo como el sombrerero, tomando un té eterno con algo que no queremos hacer.
Dice la duquesa, así es en las presentaciones, así es como la describen a la duquesa, dice, era una mujer muy fea y era de la estatura de Alicia. Es interesante porque, ¿sabían ustedes que Alicia es una niña? Alicia tiene 7 años, 6 meses. Y el sueño de Alicia fue el día 4 de mayo. El 4 de mayo fue cuando Alicia se queda letargada y se dice que es ese día. Y todo eso está dentro de las claves que Lewis Carroll pone dentro del mismo Alicia. Todo tiene su moraleja, solamente la cuestión es encontrarla. Entonces, en esta vida que estamos hoy viviendo, en esta vida que hoy estamos experimentando, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja de la pandemia? ¿Cuál es la moraleja de tu separación? ¿Cuál es la moraleja de la pérdida? ¿Cuál es la moraleja de que hoy estés en un buen puesto? ¿Cuál es la moraleja que hoy estés con tu familia? Dice la duquesa, dice, todo tiene moraleja. Todo tiene una enseñanza. Solo hay que aprenderla. Solo hay que encontrarla. Porque la vida, aún en lo que parece más absurdo, en lo que parece más ilógico, o en lo que parece tal vez más feo, porque así la describe en el libro, dice, era una mujer bastante fea. Y tan fea era que Alicia no quería estar cerca de ella, no se le fuera a pegar. Pero, dice, aún en eso, es probablemente la que más nos enseña. Todo tiene una moraleja. Y dice, y la moraleja es, es el amor el que hace girar al mundo. Díganme si no es una buena enseñanza esta. El amor es el que hace girar al mundo. A lo mejor pensamos en el amor romántico, pensamos en el amor de pareja, pero en realidad el amor es algo más que una relación de pareja. El amor es el compromiso con la vida. El amor es lo que tú das a la vida, lo que tú das al mundo, lo que tú eres en el mundo. Y si todos, como después dirá Alicia, en este mismo dice, alguien dijo una vez que el mundo giraba cuando cada uno se ocupaba de sus asuntos. Y le contesta a la duquesa, bueno, es más o menos lo mismo. ¿Vemos? A final de cuentas, ocuparte de tus asuntos es amar. Comprometerte con tu vida es amar. San Agustín nos lo dirá de una manera a lo mejor más poética. Nos dice, ama y haz lo que quieras. Porque si amas, no mientes. Si amas, das lo mejor de ti. Si amas, perdonas. Si amas, cuidas del medio ambiente. Si amas, haces que el mundo gire mejor. Ya tenemos una llave. La llave que hace girar al mundo es la llave del amor. Es el encontrarle la moraleja a lo que nos ha pasado. Hoy son las 8 de la noche con 54 minutos. Lo que tú comiste hace unas 3 horas, ya no lo puedes cambiar. Puede ser que te haya gustado, puede ser que haya estado pésimo. Lo cierto es que ya pertenece al pasado. En tus manos está a veces jalar el pasado y volverlo a ser presente para padecer. Los malos días no existen, existen los malos momentos, los malos instantes, y que nosotros perpetuamos durante el día haciéndolos una y otra vez, tomando el té con ese asunto
durante todo el día. Dime si no, a lo mejor ahorita todavía estás con una taza de té, con un brebaje amargo de aquel que te hizo daño. Ya suéltalo. Encuentra la moraleja. Encuéntrale la moraleja. ¿Qué aprendiste de ahí? Tenemos filósofos como Jung que nos dice que si no te reconcilias con tu pasado, este pasado te va a seguir persiguiendo hasta que lo superes. Pero también tenemos a José Alfredo Jiménez, que nos dice que siempre caigo en los mismos errores. ¿Qué quiere decir? Que no hemos encontrado la moraleja. ¿Cuál es la moraleja de tu vida? ¿Cuál es la moraleja de todo eso que hasta hoy, 30 de abril del 2021, has vivido? No lo puedes cambiar, sin embargo, sí puedes aprender. Y algo que debemos aprender es que cuando nos ocupamos realmente de nuestros asuntos, hacer nuestros asuntos, hacer lo que realmente deseamos, como dirá el medallón de la historia interminable, dice, es la cosa más difícil porque implica hacer congruencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. ¿Quién soy? ¿Cómo pienso? ¿Cómo siento? ¿Y cómo actúo? Dice, eso es lo difícil. Hacer lo que realmente deseo. Y lo que realmente deseamos solamente nos pertenece a nosotros. Está en nuestra esencia. Todo esto va pasando a lo largo de la historia de Alicia. ¿Y cómo despierta Alicia? ¿Qué es lo que lleva a Alicia a despertar? Alicia despierta, dice, cuando vuelve a alcanzar su estatura natural, está en un juicio, están por cortarle la cabeza a uno de estas cartas, ya ven que la reina roja lo único que dice es córtenle la cabeza, no dice más, no tiene más sabiduría que cortar la cabeza. Y estando precisamente en un juicio donde llaman a testificar a Alicia, que considera que es injusto el juicio, pudiéramos decir que asume la responsabilidad de sus valores. Se levanta a testificar y dice, esto es un absurdo. No es posible, esto no prueba que la persona sea culpable. Es injusto que lo quieran matar, es injusto que le quieran cortar la cabeza. ¿Qué quiere decir? Ella sabía que si se oponía al rey, porque el juez era el rey, y la reina era el verdugo, por así decirlo, porque era la que mandaba cortar la cabeza. Ella sabía que si se oponía, podía perder la cabeza. Lamentablemente, a veces no queremos despertar, ¿no? Porque despertar a la realidad implica responsabilizarnos de nuestros valores. A veces nos conformamos con culpar a los demás, en lugar de asumir la realidad con los riesgos que eso conlleva. Cuando Alicia asume la realidad con el riesgo que eso conllevaba, la posibilidad de perder la cabeza, de que le cortaran la cabeza a la reina roja, entonces eso la lleva a despertar. Sigue la narración que en ese momento la mueve su hermana y dice, Alicia, estás soñando, despierta. ¿Qué nos va a llevar a nosotros a despertar? ¿Qué estamos esperando para asumir nuestros valores y despertar a esta realidad que queremos para nosotros? Todo esto, por absurdo que parezca, tiene una moraleja. No dicen cuál es, pero nos dan la posibilidad
de encontrarla. Bueno, y el tablero de ajedrez, pues déjenme les platico que el tablero de ajedrez no aparece en el primer libro, aparece en el segundo libro, que es menos conocido, que se llama Alicia a través del espejo. Irónicamente, las películas que nosotros conocemos es una mezcla de los dos libros. Y muchos de los personajes que aparecen en las películas, como estos gemelos, son del segundo libro. Hay otros personajes, aparece la Reina Blanca. Y la Reina Blanca es la reina del tablero de ajedrez. Cuando Alicia, de algún modo, ya sabe hacia qué camino tomar, ya sabe qué hacer, ahora se interna a conocer lo que hay en el espejo. Y entonces se encuentra con una consigna. Le dicen que si ella quiere ser reina. Y entonces le dice, bueno, es que yo no tengo sangre real, ¿cómo pudiera ser reina? Dice, sí. Empieza como peón. Sabemos que el peón es la pieza con menos valor dentro del tablero. Sin embargo, es la única pieza que puede decidir quién sea. Alicia a través del espejo, al menos, en principio es la narración de Alicia en su búsqueda de llegar a la octava casilla. Llegar a la octava casilla o al final del tablero implica para el peón convertirse, evolucionar en una pieza que él quiera. Por lo regular siempre la canjeamos por la reina, canjeamos por una reina porque es la que en el juego tiene un poquito más de facilidad de movimiento y valor. Sin embargo, el peón puede ser caballo, puede ser torre, puede ser alfil, puede ser reina. ¿Qué quieres ser tú? Puede ser que ahorita seamos un peón, que todavía no hayamos decidido en qué queremos mutar. No sabemos si queremos ser torre, no sabemos si queremos ser... Pero una vez que lo decidamos, tenemos que ir transitando a lo largo del tablero de la vida, a lo largo del juego, del día a día, de paso a paso, para que cuando lleguemos a la octava casilla, que sería parte de la consecución de nuestro sentido de vida, podamos nosotros, al igual que Alicia, despertar a este mundo. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Déjenme ver los comentarios. Bueno. Mientras, una disculpa por ahí si conocen a alguien, hubo gente que se nos quedó afuera, lamentablemente por ahí una cuestión técnica no nos permitió que entraran más de 100 personas, una disculpa, escapó a nuestras, en este caso a nuestras posibilidades, una disculpa si conocen a alguien que se quedó afuera, pídanle háganle ya extensiva una disculpa, son cosas que a veces nos sobrepasan. Quiero invitarlos a que nos sigan como la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada ALTA. Estamos constantemente subiendo conferencias,
El próximo lunes vamos a tener una conferencia, pero esta va a ser vía Facebook Live. Vamos a tener a un gran maestro mexicano, ¿sí? Felipe Viramontes, que posteriormente nos va a dar un curso acerca de precisamente de logoterapia. Veo caras nuevas, gente que probablemente es su primer acercamiento a lo que es la logoterapia. Sintéticamente les diría que la logoterapia, o en la logoterapia lo que buscamos es encontrar el sentido a la vida. Y entonces, a lo mejor has leído El hombre en busca de sentido, a lo mejor que es probablemente el libro más conocido de Víctor Frank. Te invito a que te acerques a nosotros, a la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada. Búscanos ahí en Facebook. Formamos parte de otra comunidad más grande que es AMES, que es la Alianza Mundial para Encuentros con Sentido. Y pues lo que queremos es que este mundo se vaya llenando cada vez más de sentido. No me resta más que invitarlos a que el próximo lunes nos acompañen vía Facebook a nuestra conferencia que se titulará La logoterapia en la vida cotidiana. La logoterapia no solamente es una forma de abordaje en perspectiva psicológica, sino que también es una filosofía de vida. Es una forma de ver la vida. Por eso es que la conferencia de hoy también iba mucho hacia allá. No a cómo des terapia, si es que eres terapeuta, sino a cómo reencontremos nuestro camino en este juego que es la vida. De todo corazón les agradezco y espero verlos pronto.